Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder regresar cada lunes para seguir compartiendo contenido académico. Quiero de verdad decirles que estoy sumamente feliz por la respuesta de cada uno de ustedes a los videos. Y pues qué bueno el poder seguir compartiendo un poco. Recuerden que los videos que yo hago pues son materiales que voy preparando conforme a libros de los que todos tenemos acceso en la Facultad de Derecho, de modo que ustedes vean que no es tan difícil comprender un tema como a veces lo imaginamos, y también pues de paso les puede permitir el poder visualizar las ideas pues más principales. Este video es un poco diferente a los videos que hemos hecho. Siempre vamos ahorita trabajando con derecho notarial para no dejar temas pendientes, pero se recordarán que ya hablamos acerca de un poco de las generalidades de los instrumentos públicos. Hablamos que estos instrumentos públicos pues pueden estar, se dividen en aquellos que están dentro y fuera del protocolo, y hemos trabajado con los que están dentro del protocolo. Ya desarrollamos la escritura pública y las actas de protocolación. Bueno, pues esta semana vamos a hacer como un tema un poco mixto. Vamos a hablar de unos instrumentos que están dentro del protocolo, de uno particularmente, y vamos a hablar de dos que están fuera del protocolo. Vamos a hablar de las legalizaciones y la razón de legalización de firmas. Yo sé que la mayoría entiende que estos temas se relacionan, y para quien no sabe por qué vamos a tratar estos instrumentos en un solo video, pues quédense y van a ver que durante el desarrollo del video ustedes se van a dar cuenta. Bueno, vamos a iniciar para no perder tanto tiempo. Vamos a iniciar. Disculpen, me ahogué con mi saliva. Vamos a iniciar. Esto es para que vean que grabo los videos literal en vivo y sin mucho que editar. Vamos a iniciar con las legalizaciones. Bueno, si partimos de una definición general de legalizaciones, podemos establecer esta definición. Ustedes se recuerdan cómo dividimos el orden de los documentos públicos privados, que los públicos podían ser autorizados por notario o por funcionario público, y aquellos que autorizaba un notario se les denominaba instrumentos públicos. Conforme a ese orden de ideas establecemos, es un instrumento público autorizado por notario. Ese autorizado por notario se lo podemos colocar o quitar, porque igual se sobreentiende que los instrumentos públicos son autorizados por notario. Que se encuentra fuera del protocolo, las legalizaciones no van en el protocolo, y por medio del cual se autentica las firmas que fueron puestas o reconocidas ante notario y sobre aquellos documentos que fueron reproducidos en presencia del mismo. Otra de las formas en el que se conoce a las legalizaciones son auténticas. Este es un tema tal vez como es la definición que más solemos utilizar, o el concepto con el que solemos más vincular las legalizaciones, el tema de las auténticas. Y vamos a la clasificación. Las legalizaciones no tienen mucho contenido doctrinario. Conforme a las legalizaciones, vamos a partir que el tema de las legalizaciones en sí se encuentra regulado en el Código de Notariado, del artículo 54 al artículo, tomando la razón de legalización de firmas, 59. Con relación a la clasificación, ustedes lo pueden ver en el artículo 55 del Código de Notariado. ¿Cuál es su clasificación? Bueno, tenemos las legalizaciones de firmas y la legalización de copias de documentos. No legalización de documentos, esa es una forma perezosa de llamarlo. El instrumento se llama legalización de copias de documentos. Y bueno, vamos a partir de la legalización de firmas. ¿Qué es la legalización de firmas? Es un instrumento público que se encuentra fuera del protocolo y por medio del cual se autentica aquellas firmas que fueron puestas o reconocidas ante notario. Vamos a agregar la palabra ante mí, y los impuestos a pagar es un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial de 10 quetzales. Luego hablamos de la legalización de copias de documentos. Su definición pues dice que es un instrumento público que se encuentra fuera del protocolo y por medio del cual se autentica aquellas copias de documentos que fueron reproducidas en presencia del notario. Se agrega el por mí y ante mí. Si ven la diferencia, este es ante mí y este es por mí y ante mí.
Los impuestos es timbre fiscal de 5 quetzales y timbre notarial de 10. Y ahora yo les hice otra tablita acerca de las obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Vamos a empezar con las copias de documento, que esta es la más sencilla. Una obligación previa de la legalización de copias de documentos es tener a la vista el documento original. Una obligación simultánea, la reproducción del documento y autorizar la legalización. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en el que se reproduzca el documento, el notario tiene que estar presente y es allí cuando el notario va a realizar la legalización de copia de documento. Y la obligación posterior, pues es la entrega de documento original y legalización a quien se deba, si fuese el caso. Y ahora vamos a las firmas. Las firmas vamos a tener dos casos. Esto yo se los voy a traducir de esta forma. El caso primero nos indica el notario, dice el notario presencia el acto en el que el sujeto firma un documento. ¿Cómo le llamamos aquí? Aquella firma que fue puesta ante el notario. Caso 2, el sujeto presenta el documento que fue firmado por él ante el notario. Quizá está un poco ambigua la aclaración, pero en el caso 2, el documento ya está firmado. El sujeto va a presentarlo ante el notario y lo va a reconocer. Va a reconocer que la firma que está en el documento es de él. Esta no fue puesta, esta es reconocida. En la obligación simultánea, el notario va a autorizar la legalización. Y en las obligaciones posteriores, esta sí tiene una obligación posterior y es aquí en donde relacionamos aquel instrumento público que va dentro del protocolo y que vamos a tratar hoy también. Tomar razón de la legalización de firma en el protocolo. El plazo es de 8 días y nuestro fundamento es el artículo 59 del Código de Notariado, el cual nos indica de cada acta de legalización el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no excederá de 8 días. En este sentido, vamos a entender que es una razón de legalización de firmas. Entonces, ¿cuál es su definición? Es un instrumento público que se encuentra dentro del protocolo y por medio del cual se levanta razón de las legalizaciones de firmas con el objeto de llevar un control de los mismos. ¿Por qué hacemos ese instrumento? ¿Cuál es su objeto? Llevar un control. ¿Y por qué vamos a llevar un control? Porque el documento, la legalización de firmas, no se las queda al notario. Esa se le entrega al sujeto que reconoció o al sujeto que firmó frente al notario el documento que se legalizó. Entonces, como el notario no tiene una constancia de las legalizaciones de firmas que realiza, surge la razón de legalización de firmas. El plazo es de 8 días y aunque en el documento no se indica, deberán saberlo que a este se le agrega el por mí y ante mí. Y una de las obligaciones posteriores de este instrumento es que deberá enviar su testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolo o director en el plazo de 25 días hábiles. Y ahora vamos con los ejemplos. Esta es la parte que yo sé que más les gusta. No sé por qué, pero esta es la parte que más les gusta y me lo hacen saber. Y no saben qué es, la verdad es que a mí sí me produce bastante satisfacción. Porque quiero contarles que me han estado escribiendo que ahora intentan ya no memorizarse los instrumentos y eso es bueno. Es bueno porque al final ustedes van a aprender a disfrutar el notariado sin necesidad de verlo como una, no sé, una clase, una cátedra en donde solo se necesita memorizar, porque no es así. Entonces vamos a iniciar con los ejemplos. Aquí la parte de la legalización de copia de documentos, los dos ejemplos que les coloqué son los más prácticos. La que tiene más ejemplos es la legalización de firmas porque les coloqué algunas situaciones que pueden variar. Pero bueno, aquí ¿cuándo va a variar la legalización de firmas? ¿Por qué les puse dos ejemplos? Si ustedes se centran en el artículo 55 literal B, que es donde habla de la copia de la legalización de copia de documentos, ahí se nos establece, la literal es un poco extensa,
deberán leerla ustedes, pero a grandes rasgos, se establece que cuando el documento que vamos a legalizar, la copia, la legalización no se realiza directamente en esa hoja, deberemos adjuntar a la legalización una pequeña descripción del documento. Entonces, en el primer ejemplo, supongamos, incluso hasta les hice los cuadritos, que vamos a legalizar la copia de un DPI. Entonces, les puse incluso los dos cuadritos simulando que uno es la parte anversa y la otra es el reverso del DPI. Y en esa misma hoja en donde están las copias vamos a levantar la legalización. Entonces, ¿qué debe de llevar? Sencillo. Conforme al artículo 55, literal B, deberá de llevar la parte de el lugar y la fecha, que en este sentido diría en la ciudad de Guatemala el 20 de julio del 2020. Yo, Andrea María Vázquez Paz, notaria. Van a encontrar que en los libros de derecho regularmente esa parte se evita y dice como notaria o como notario doy fe. Bueno, ustedes pueden decidir. Que el presente documento es auténtico por haber sido reproducido en mi presencia el día de hoy, por mí y ante mí. Ustedes ven que es lo más sencillo, es dar fe que es auténtico, que esa copia pues fue reproducida en presencia del notario. No hay más. Esa es la parte más sencilla. Pero, ¿qué pasa si la copia está en un documento adicional a la legalización? Bueno, sigue siendo sencillo, pero hay que adjuntar más contenido. Este diría así: en la ciudad de Guatemala, el 20 de julio del 2020, yo, Andrea María Vázquez Paz, notaria, ustedes pueden decir como notaria o como notario doy fe, que el documento, siempre adjuntar el doy fe, que el documento que antecede, el cual reproduce el testimonio especial de la escritura pública número 8, extendido en la ciudad de Guatemala el 15 de junio del 2020 por el infrascrito notario, que se conforma de 3 hojas de papel bond impresas en ambos lados, las cuales sello y firmo. Ahorita les voy a explicar algunos puntos. Es auténtico por haber sido reproducido en mi presencia el día de hoy, por mí y ante mí. ¿Qué nos quiere decir esta legalización? Que el notario, frente al notario, se le sacó copia a un testimonio. Entonces, solo estamos indicando que esas copias contienen un testimonio. No es el testimonio, contienen la copia de un testimonio. Vamos a decir de cuántas hojas se conforma y se sellan y firman. Regularmente, porque las actas notariales y los testimonios se numeran, sellan y firman, en la práctica se acostumbra a numerar, sellar y firmar las legalizaciones. Pero si somos minuciosos en la lectura, se darán cuenta que en la literal B, ya casi al finalizar, establece: todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. No se está indicando que se deben numerar. Tomen eso en cuenta. E incluso lo pueden volver a justificar con el artículo 58. Dice: el notario firmará y sellará las hojas anteriores a las que se encuentra suscrita el acta de auténtica, haciendo constar en la misma esta circunstancia. Solo para que se den cuenta. Entonces tomen eso en cuenta y ustedes ven que no es tampoco nada del otro mundo el redactar una legalización de copia de documentos. Y ahora nos vamos a ir a las legalizaciones de firmas. En esta tenemos un poco más de ejemplos. Encontramos la legalización de firmas. Vamos a encontrar algunos supuestos. Conforme al artículo 55 literal A, nos indica, se los voy a leer, este es un poco más corto, dice: cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso 4 del artículo 29 de esta ley, y si no, fueren conocidos por el notario. Fe de que las firmas son auténticas, firma de los signatarios y las firmas de los testigos si los hubiera. ¿Qué nos está dando este artículo? Conforme a su relación con el artículo 29 numeral 4 o inciso 4,
se nos indica que solamente vamos a colocar el nombre de los signatarios y por qué medio se identifica. Y entonces aquí tenemos tres supuestos: que el notario lo conoce, que se identifica con un documento personal de identificación o que se identifica a través de testigos de conocimiento. Vamos a iniciar casi igual que a la legalización de copias de documentos. Este diría: en la ciudad de Guatemala, el 20 de julio del 2020, yo, Andrea María Vázquez Paz, notaria, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta o reconocida, va a depender el caso, en mi presencia, el día de hoy por el señor Pedro Julio López Salguero. En la primer posibilidad, el notario lo conoce, entonces diría: de quien doy fe de conocimiento, el signatario firma la presente legalización junto al infranscrito notario. La segunda opción se identifica con un documento personal de identificación, entonces diría: quien se identifica a través del documento personal de identificación, Código Único de Identificación número 2000, espacio 20.000, espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas del municipio y departamento de Guatemala. El signatario firma la presente legalización junto al infranscrito notario. Los que están presentes firman. Y en la tercera, que es un poco extensa, la persona se presenta con dos testigos de conocimiento. Entonces indica: quien se identifica a través de dos testigos de conocimiento, el señor Estuar José Martínez Figueroa. Vamos a colocar, para no hacerlo tan repetitivo, la parte de su Código Único de Identificación. También está el otro sujeto, que será Ailín Damaris Calderón Regalado, igual se va a identificar. Y luego establecemos quienes llenan las calidades de ley, siendo capaces, idóneos y de mi conocimiento. ¿Cuáles son esas calidades? ¿De dónde me las estoy sacando? Bueno, del artículo 52, en donde están los requisitos que deben de cumplir los testigos. Entonces, ¿quiénes firman acá? El signatario, ya aquí estamos en la penúltima línea, los testigos y el infranscrito notario firman la presente legalización. En estos tres supuestos, siempre concluimos con el ante mí. Y luego tenemos otro ejemplo. Estos dos ejemplos van muy de la mano. ¿Qué sucede si alguien firma a ruego de otra persona? Bueno, para eso nos vamos a centrar en el artículo 56, la cual establece: si la firma hubiera sido puesta por una persona a ruego de otra, quien no supiera o no pudiera firmar, ambas comparecen en el acto, si fue puesta. Pero si fue reconocida, se establece que será suficiente la concurrencia del obligado, o sea, del que firmó, lo que hará constar el notario. Entonces, ¿qué nos quiere establecer esto? Que cuando es puesta, comparece tanto quien firma como la persona que no podía firmar. Pero cuando es reconocida, solo comparece quien firmó, o sea, no es necesario que comparezcan ambos. Y tenemos aquí los dos ejemplos. Igual, en la ciudad de Guatemala, el 20 de julio del 2020, yo, Andrea María Vázquez Paz, notaria, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta, esta fue puesta, en mi presencia el día de hoy por el señor Pedro Julio López Salguero, de quien doy fe de conocimiento, quien firmó a ruego de la señora Ailín Damaris Calderón Regalado, de quien doy fe de conocimiento. Comparecieron ambos. Quien por no saber firmar deja la impresión de su dedo pulgar derecho en la presente legalización y el signatario junto al infranscrito notario la firma y el ante mí. Cuando es reconocida, sí varía un poco. Aquí diría: en la ciudad de Guatemala, el 20 de julio del 2020, yo, Andrea María Vázquez Paz, notaria, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido reconocida en mi presencia el día de hoy por el señor Pedro Julio López Salguero, de quien doy fe de conocimiento, quien firmó a ruego de la señora Ailín Damaris Calderón Regalado. Solo hacemos la mención de que firma a ruego, pero la señora o el señor no comparece. Ahí terminamos. Si se dan cuenta, sí cambia, sí varía con la de arriba, y concluimos con el signatario junto al infranscrito notario firman la presente legalización y agregamos el ante mí.
Y este último ejemplo incluye dos ejemplos en uno. ¿Qué sucede si la legalización de firma se realiza en una hoja diferente a donde se encuentra la firma? Bueno, conforme al artículo 58 habíamos establecido que hay que firmar y sellar las hojas que anteceden. Y si conforme al artículo 55 establecíamos que cuando las copias están en una hoja diferente a donde realizamos la legalización de las copias de documentos, había que adjuntar una breve descripción del documento. Lo mismo pasa en las firmas. Si la firma está en un documento diferente a donde se realizó la legalización, habría que adjuntar de una forma breve de qué trata el documento y siempre el mismo punto que éstas se sellan y firman. Entonces, también debemos indicar, aquí les voy a dar otro ejemplo. Ustedes recordarán que al momento de desistir en un proceso, tenemos que ratificar nuestro desistimiento. Entonces, en este sentido, el Código Procesal Civil y Mercantil nos establece que podemos realizar una legalización ante notario o que se reconozca la firma ante juez. Supongamos que vamos a desistir a través y vamos a realizar a través del notario la respectiva legalización. Si ustedes recuerdan el orden de un memorial, primero firma el sujeto, luego firma quien prestó el auxilio profesional y luego iría a la legalización. Si nosotros colocamos la firma que antecede es auténtica, estaríamos legalizando la firma de quien prestó el auxilio profesional. Entonces, en este sentido, tenemos que agregar una frase que dé a entender que la firma que estamos autenticando es la firma que va antes. Entonces, es allí en donde está enfocado este ejemplo. Empezaría igual en la ciudad de Guatemala, va la fecha, el nombre del notario y el doy fe. Que la firma que antecede a la firma de quien preste el auxilio profesional, vean qué fácil es dar a entender que es la firma que está arriba, es auténtica por haber sido reconocida en mi presencia el día de hoy por el señor Pedro Julio López Salguero, de quien doy fe de conocimiento. La firma que se legaliza se encuentra en un documento anterior al presente, el cual contiene un memorial de desistimiento del proceso 0101-2020, supongamos que lo identificamos, dirigido al juez primero de primera instancia del ramo civil del municipio departamento de Guatemala, el cual consta de 3 hojas de papel bond, tamaño oficio, impresas en ambos lados, las cuales sello y firmo. El signatario junto al infrascrito notario firman la presente legalización. Cuando a ustedes les dan el supuesto, ustedes llegarán a verlo como algo sumamente difícil. Cuando ustedes ven el ejemplo, se dan cuenta que no es complicado. Es solo hacer referencia de qué trata el documento, indicar de cuántas hojas se conforma y que las sellamos y firmamos. Antes de pasar al tema del ejemplo de una razón de legalización de firmas, quiero hacerles mención de un artículo con relación siempre a las legalizaciones, que es el artículo 57. Dice que una auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. ¿Qué nos quiere decir? Que lo único que realizamos a través de una legalización es autenticar firmas o bien autenticar aquellas reproducciones. No estamos autenticando el contenido del documento, estamos autenticando que la reproducción corresponde a un documento original y que fue en nuestra presencia. Sí hay que aprender a diferenciar esta parte. Hay que aprender a saber hasta dónde llega una legalización. Era solamente eso. Y ahora seguimos con un ejemplo que este sí es pan comido. Es una razón de legalización de firmas. Los requisitos ustedes los pueden ver, están muy generales en el artículo 59. Pero ¿saben qué es lo más fácil? Que ustedes ya saben cómo inician los documentos que van dentro del protocolo. Inician con un número de orden, supongamos que es 1, supongamos. Ya a estas alturas, a mitad de año no debería ser 1, pero supongamos. Dice 1, en la ciudad de Guatemala el 20 de julio del 2020. Por mí y ante mí, Ana Lucía Sánchez Méndez, notaria. En cumplimiento a lo establecido en el Código de Notariado, procedo a tomar razón de la legalización de firma que autoricé en la ciudad de Guatemala el 19 de julio del año en curso.
por medio de la misma o la misma que fue puesta en mi presencia por el señor Pedro Julio Salguero Martínez. O sea, estamos indicando la firma de quien legalizamos y de una forma breve vamos a dar una indicación de qué conforma el documento si nosotros quisiéramos establecerlo. Dice, en el que consta un contrato de compraventa de bien mueble al contado celebrado en documento privado. Eso sería más que suficiente. Ahora, si ustedes consideran que hay que explicarlo un poco más, porque conforme al numeral 3 solamente habla de una descripción breve y sustancial del contenido del documento, pero si ustedes consideran que hay que especificar más, pudieran establecer que se conforma de 2 hojas de papel bond, tamaño carta, impresas en ambos lados, de fecha 15 de julio del año 2020, ustedes deciden, pero realmente con una descripción breve es más que suficiente. Y concluimos con leo íntegramente lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifico, acepto y firmo, doy fe y como dijimos que concluía, por mí y ante mí. Bueno chicos, parecía enorme el contenido de hoy y se pudieron haber dado cuenta que aunque trabajamos en 3 instrumentos públicos, el contenido fue más breve. Espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal, compartan el video para que más personas puedan verlo y puedan pues despejar también sus dudas y yo los espero el siguiente lunes con más contenido.